Capítulo 18. El golpeteo de las alas generaba ondas sobre la epidermis de agua que contenía un sol anfibio. Los dos voladores contemplaban, desde lo más alto, la inmensidad del Valle de la Parsimonia donde solitarios cerros hacían de simuladas torres a través del yermo relieve. Parecían gaviotas trasladándose mar adentro para morir en soledad. ¿Por qué un océano en el lugar del cielo?, preguntaba Belice. ¿Y por qué no? Lo imaginé y le di forma. Un lugar apacible, sin mayor movimiento que el polvo levantado por el viento, hasta que Belice apreció una inmensa manada de búfalos serpenteando unidos la zona. Los animales también poseen alma. Una duda que la fémina ya se planteaba en vida. Son seres inocentes y sencillos, incapaces de superar su naturales, pero poseen alma como cualquier criatura del cosmos, explicaba Luzbel mientras la instaba a bajar para posarse sobre un cerro y observar a aquellos rumiantes. No les persigue un depredador, ni buscan pasto abundante, no necesitan comer, tan solo conviven como manada, habiendo una infinidad como esta. ¿Cómo de grande es el abismo? Se extrañaba Belice, si a cada instante mueren millones de seres cuyas almas van a parar aquí. Cada alma posee un espacio propio que le acompaña y se aproxima al tamaño de una hectárea. Si tal alma se estaciona en este valle, generará que el tamaño del mismo gane una hectárea, imperceptible para sus moradores. Y, de tal modo, el valle perderá la hectárea cuando el alma descienda al siguiente valle. Cada persona, árbol, araña o elefante poseen una hectárea por igual, pensaba Belice en voz alta. Así es. Ya puedes intuir la inmensidad de este lugar, afirmaba el serafín, nuestra aspiración consiste en que el aspecto del abismo parezca una pirámide, si fuese mirado desde afuera, donde las almas pasaran el menor tiempo en la cúspide para llegar lo antes posible abajo, al valle del Loire, del que te hablé. Aunque las personas son las únicas capaces de descender del primer valle libremente, por lo que el resto de seres permanecerán permanentemente en el valle de la Parsimonia. El verso concedió un lugar a cada alma. Con la diferencia de que su viejo abismo otorgaba a cada una su propio lugar de tortura, de calamidad prolongada, corregía Luzbel, en el nuevo abismo se pleisa o se aprende, pero no se tortura. Más aún en este valle de la Parsimonia, que no existía hasta que le di forma, y cuyos habitantes tienen la mala conducta de placer sin cambio en lo ya asimilado. Estos animales correrán eternamente por este valle, comprendía Belice, en cierto modo es triste. Lo es para ti, que no eres un búfalo, un águila o una jineta, le hacía entender el regente, para ellos basta con ser lo que siempre han sido. Nosotros les concedemos las claves que permitan su felicidad. Te llevaré a aquel lugar donde las almas comienzan su nuevo rumbo. Desviaron su dirección, cruzando más tarde por encima de un pequeño bosque parecido a un oasis, dada la nula vegetación cercana. Tras ello, como abandonado por una civilización ignota, la majestuosa imagen de un portón de piedra tallada, semejante al existente en la entrada de Escintia, cuyos cisnes de piedra en su fachada y cúspide de jarrón con serpientes, impresionaban como delicada obra en mitad de la nada. Descendieron frente a la monumental obra, entrecerrando los ojos debido a la intensa luz celeste que irradiaba la entrada del portón. Cuando la pupila de Belice ya se hubo adaptado a la luminosidad notó cómo destellos pasaban a su lado, perdiéndose en el valle. Esas ráfagas de luz, que pasaron a tu lado, son ánimas buscando su lugar, le explicaba Luzbel mientras seguía con el dedo algunas de las raudas almas que se perdían como meteoros, las recién llegadas se impregnan de nefes, la sustancia azulada que contiene el portal, y entonces viajan por el abismo hasta que la química de alguno de los valles confluye con la naturaleza de ese alma, causando que el nefes le otorgue forma corpórea. Supongo que parecido a cómo os convierten en ángeles en el dominio. No es igual que en el abismo, explicaba la inocente Belice, meten nuestro alma en grandes cántaros que trasladan por el aire los querubines mientras otros de ellos van colando sustancias en su interior, como si fuese una pócima. Entonces despertamos dentro del cántaro y echamos a volar. Me cuesta concebir un dominio con millones de humanos portando alas. Admitía Luzbel mirando a la nube negra, como si pudiese ver al reino celestial tras ella. No somos tantos, respondía Belice con una sonrisa, apenas sobrepasamos la suma de 300 angelizados. Tras ellos, una de las almas cubierta de nefes brilló intensamente y,
de su fogonazo celeste, emergió una mujer malformada e incapaz de sostenerse en pie por sí misma. La imagen de la figura deforme impresionó a Belice, que llevó su mano hasta la boca. Tal situación imprevista petrificó a Luzbel, cuyos ojos se abrieron fruto de las circunstancias. Qué horrible, qué injusto, una eternidad así, con dolor y tan vulnerable, expresaba apenada la mujer, imaginando lo que ello suponía. Es una realidad terrible, no hay piedad en un abismo como este. Por unos instantes Luzbel se quedó paralizado, en jaque ante semejante dolor encarnado por la luz del portal. Se acercó a la mujer incapacitada, de mirada perdida y sin conciencia, para luego cogerla en brazos. No olvides, Belice, que aun fuera del dominio, seguimos siendo ángeles. El serio serafín alzó el vuelo con la mujer en brazos, seguido de Belice. Recorrieron parte del páramo hasta vislumbrar un río de radiante color turquesa donde los alados se posaron a su orilla. El varón besó dulcemente la mejilla de la mujer contenida entre sus brazos para después meterla en aquellas aguas densas de verde opaco, empujando con sus brazos hacia adentro hasta que el cuerpo de la mujer era imperceptible. Las aguas se agitaron alrededor de los brazos sumergidos del serafín, presumiblemente por la agitación de la mujer bajo las aguas. Belice se espantó, presenciaba la piedad de acabar con la penuria valiéndose del asesinato. No, yo la cuidaré. Gritó ella mientras se abalanzaba sobre Luzbel, que tuvo que contenerla con el brazo derecho. Comprobó que la joven era inusualmente fuerte. Posees un alma hermosa, Belice. Reconocía él mientras la apartaba con esfuerzo. El serafín se levantó, dejando el cuerpo bajo las aguas, y llevándose agarrada de los brazos a una Belice incapaz de hacer nada al respecto y llena de lágrimas. Ya, fuera del caudal, sobre la orilla cubierta de malva, Luzbel observaba en silencio a la joven que lloraba desconsolada. Luzbel se encontraba hipnótico, admirando semejante bondad y pura ternura que, sin duda alguna para él, no pertenecía a aquel lugar. Del flujo reluciente de las aguas surgió la mujer que poco antes se perdía de la vista, engullida en la profundidad. La impresión de Belice era opuesta a la de Luzbel, contemplando a esa mujer, sin sus tristes taras del pasado, acercarse con su piel y pelo moreno, y su expresión de confusa felicidad en la cara, directa hacia ellos. Nada más llegar ante el serafín, se postró ante él y le besó repetidas veces los pies. Finalmente éste la levantó. Ahora puedes buscar tu lugar, no temas ir sola. Allá donde vayas, otros te recibirán, dijo a la mujer, y ésta asintió con las cejas arqueadas de triste alegría y la infinita soledad que cargaba de su anterior vida, antes de marcharse con las manos entrecogidas y lágrimas de Belice que ahora corrían por distinto motivo. No me agrada que se postren a mis pies, pero esa mujer necesitaba mostrar su gratitud. No lo comprendo, reconoció Belice. Son las aguas sanadoras del río Leteo, donde los cuerpos y las mentes se sanan para poder continuar su rumbo, explicaba Luzbel. Los ángeles socorremos a todo humano incapaz de seguir por sí mismo el camino que le espera. De nuevo, un humano afectado por una dolencia, descendía en brazos de un ángel hasta las fulgurantes aguas bedosas. El volador disimuló la sorpresa de encontrarse con Luzbel y con aquella humana tornada en ser alado. A Yael, ángel de la compañía, Luzbel le nombraba mientras se aproximaba, muestro a Belice, venida desde el dominio, nuestra tarea en el abismo. Créeme, a Yael, su alma es dulce como pocas, aunque posea una fuerza de tal magnitud que cualquier hermano celestial se impresionaría. Sonreía, elogiando a Belice, mientras a Yael formaba un ademán de saludo. Es posible que los otros 300 angelizados como ella no tengan semejante bondad y fortaleza. A fin de cuentas, Belice es la única capaz de cruzar mundos. Espero que a ti también te agrade el abismo modificado por Luzbel. Sonreía Yael a Belice mientras hundía mecánicamente al hombre tullido en aquellas aguas. El varón emergió sanado como nunca antes de marcharse desorientado, dejándoles a los alados junto al caudal sereno del Leteo. Un ángel con tu bondad siempre será bienvenido entre nosotros. Declaraba Yael antes de despedirse con un además y elevarse hasta las aguas celestiales. Belice y el regente hicieron lo propio, volando hacia la lejanía horizontal, un viaje, en apariencia, sin destino. Sobre pastos cobrizos donde la malva se extendía como un parásito moteando el paisaje, se ubicaba un pequeño poblado con su decena de casas de láminas de madera blanca, molinos y establos e iglesia de idéntico color. Descendieron sigilosos hasta agazaparse escondidos tras el tejado de una de las viviendas donde era fácilmente visible la rutina de los moradores de ese pueblo.
Los varones adultos vestían con camisas blancas, monos azules y en sus cabezas unos gorros de paja, difiriendo de los niños cuyas camisas eran coloridas y sus pantalones llevaban tirantes. Por otro lado, las mujeres portaban vestido claro y largo y lazos agarrando las melenas. Los niños correteaban pateando todo aquel pequeño objeto que se pusiera frente a los pies y los hombres adultos trabajaban juntos montando entre todos una biblioteca de madera, idéntica a las cercanas, para un joven de rubio cabello que parecía nuevo en el lugar. Entretanto las mujeres les traían refrigerios y sin duda aquellas personas se mostraban felices y su carácter resultaba agradable. Tras la muerte se sigue trabajando como en vida. Preguntaba susurrando Belice. A ellos les gustaba la vida que tenían antes de llegar aquí hubiese salido del dominio si te agradara en su totalidad. Explicaba Luzbel, el abismo les proporciona el lugar que sus mentes conciben como ideal para asentarse y todo aquello que conglomeraba su rutina. En el Valle de la Parsimonia desempeñan sus antiguos oficios, forman familias, se cuidan los unos a los otros, e incluso poseen animales y comida totalmente artificial para sus reuniones y celebraciones. Los ángeles liberan a todo animal con alma, venido del Valle de los Vivos, que pueda ser apresado. Aunque fuesen devorados sin que consiguiésemos evitarlo, su materia se reunificaría hasta formar de nuevo al ser que fue. Belice proyectaba su atención en el Edén de esa treintena de lugareños, de distintas edades, distintos sexos, pero complacidos de ejercer su rol en aquel preciso reflejo de sociedad. Bestias corriendo libres y sin depredadores, cielo celeste, prados brillantes y fértiles, una vecindad compacta y solidaria, un escenario de infierno aparentando todo lo contrario. ¿Qué les retiene? ¿Cuál es su pecado? Preguntaba Belice que no comprendía el castigo de esas gentes ni el motivo para ubicarles ahí. El castigo es relativo, Belice. Estas gentes se encuentran donde su naturaleza les reclama, Luzbel le daba a entender su idea de abismo, puede parecerte un sinsentido que estas buenas gentes no convivan en el dominio pero, en realidad, durante su vida no demostraron ser tan bondadosos y fieles al verso como tú lo fuiste. El verso es exigente, aun con aquellos que no tuvieron opción de saber de su existencia. De ahí su condena al abismo donde, ya los ves, cómo lloran y sufren morando estos lares. Si el tedio apareciera invasivo en su vida dócil hasta volverse avaros, melancólicos, lujuriosos, el abismo les proporcionaría a otro lugar, otro valle. La mujer percibía la inquina entre las risas del serafín, que formó idílicos parajes para contrarrestar la intención castigadora y abyecta del verso. Por el motivo que fuese, esos lugareños placían alegres entre pastos y reuniones familiares, cuyo máximo pecado consistió en no conocer al verso para así adorarlo o albergar ínfima malicia. Percibo que te satisface el Valle de la Parsimonia, admitía el serafín con una sonrisa, pocos valles tan serenos como este, pero existen más, donde las complejidades del humano lo tornan todo frenético. Te agradarán. Retornaron a las cumbres acuosas en plena dirección al próximo valle, sobrevolando la estancia calma y grata que tantos desearon en vida. Que tantos rogaron, murieron y mataron por la vida plachida, y también por eternizar su inmutable concepción de la vida. Capítulo 19. Un viaje hacia las profundidades donde hallarían de nuevo la luz tras el páramo de placentas en forma de cascarón y aullidos delirantes escondidos en la penumbra. El anciano se sostenía en el firme brazo de una dama tan antigua como los primeros seres, con el calmo avance de sus pasos, consiguiendo semejantes tinieblas que sus acompañantes compartieran la casi plena ceguera del anciano. Los pies se zambulleron en las aguas celestiales de un pavimento que en segundos tornó en bóveda líquida. La alfombra que aguardaba se deslizó hasta el amparo del elegante anciano. De vuelta a las orillas del Aqueronte, retorna a mí la barca planeadora para que os conduzca por el valle cual Caronte. Afirmaba la voz vetusta e intensa de Sabágula. Por si el lino, en nube, haya mutado. Y las ropas de un anciano han vestido. El color del chiste que es el pasado. Yo, en vigía, he retornado. Los versos provocaron una danza de colores mientras la alfombra se asomaba al precipicio para luego deshilarse formando una bruma compactada en gruesa nube de suave carmesí y un canasto de mimbre en su superficie. A su vez, el anciano se empequeñecía, su piel ganaba turgencia y sus pómulos, redondez. Los sobrios tonos de su traje se tiznaron de viveza donde lo único oscuro resultaban sus botines negros y en punta. Sobre sus sienes emergía un gorro de 3 alas puntiagudas y descendentes, combinando el rojo, blanco y azul. En su sayo de bufón,
Los rombos intercalaban el rojo y el blanco. Las calzas azules sobre sus piernas, y de la gorguera colgaban 3 cascabeles. Finalmente una vara larga apoyada en su hombro en cuyo extremo colgaba atado un atillo. En un principio, resultaba difícil de distinguir, pero su piel era de trapo, con costuras laboriosas, otorgando al pelele un aspecto humano. El vigía Belcebú abandonaba su aspecto añejo a orillas de la pendiente de esa montaña. Pisaba sobre la enrojecida nube, que antes fue alfombra voladora, hasta abrir la puerta del canasto localizado en mitad de aquella nube. Ya dentro del tiesto de mimbre, apartaba del todo la pequeña puerta, insinuándoles que entrasen junto a él. La superficie nebular amenazaba con el vacío de su materia vaporea, pero pisar sobre ella era semejante a caminar sobre almohadones. La nube itinerante recorrió los cielos con ellos montados. De tierras baldías pasaron a mantos de hierba y azulada malva. Sobre la hierba cortaba un río fulgurante y verdoso, de un brillo insólito, que embellecía la zona. Es comprensible que ese río llame tu atención, Endimión, afirmaba el vigía, se trata del río Leteo, sus aguas son únicas. Controlada por la mente de Belcebú, la nube descendió hasta el cauce de las aguas verdes. Próximo a ellos, un hombre alto de pelo rizado y brazos en jarra, miraba con una sonrisa hacia el caudal. Ellos se acercaron hasta que rompieron su abstracción. Vigía Belcebú. Sorprendido, el varón le reconocía, y levantando con cordialidad la mano le saludaba sonriente. Creí ser capaz de convivir durante toda la eternidad con mis grandes orejas, pero no dejo de pensar en mi complejo. Sincerado entre risas, aunque sus orejas, desproporcionadas en su caso, acumulaban gran parte de sus pensamientos. Ahí tienes al Leteo, es todo tuyo. Le sonreía el vigía acompañado con el movimiento del brazo dando paso a las aguas. Zambullido en el caudal, Endimión creía estar ante algún tipo de suicidio grotesco. Pronto se levantó chorreante de verde radiante, mientras limpiaba el agua de su cara y caminaba hacia ellos. Parece que ya solucioné el problema, afirmaba entre carcajadas y asegurándose, con las manos, de que tales apéndices hubieran menguado hasta un tamaño aceptable. Fenomenal. Por banal que parezca, me siento aliviado. Alzó las manos y las agitó, sonriente, despidiéndose así de ellos. Endimión, atónito, ante la metamorfosis mágica de tales aguas. Endimión, no desear entrar en el Leteo y cambiar tus cuernos y piel rojiza. Sugería Belcebú con su sonrisa alargada. El diablo lo pensó unos instantes, y tras ello avanzó por las aguas hasta que sus pasos le adentraron en la profundidad. Lilith miraba inquieta, más aun cuando el cuerpo del antiguo rey emergió cubierto de las aguas esmeralda. El líquido alterador resbaló por su piel, retornando al Leteo, haciendo visible la imagen del diablo, con su tez rojiza y cuernos sobre la frente. Como imaginaba, afirmaba el vigía, aceptas tu nuevo aspecto. La condición del Leteo es que la persona desee enteramente el cambio, explicaba Lilith, al llegar al abismo, se materializa el cuerpo con el aspecto y edad que esa persona tuvo en vida y, a la vez, le haga sentir más identificada. Cualquier rasgo y detalle ajeno a sí mismo, solo el Leteo es capaz de modificarlo, pudiendo alterar hasta el propio género. Comprendo, pero, vigía Belcebú, se dirigía a él, Endimión, pudiendo estas aguas sanar y modificar el cuerpo, darte fortaleza, un aspecto portentoso porque escondes a un anciano ciego en el cuerpo de un esperpéntico ser. ¿Quién soy yo para discordar con la antológica broma de la humanidad que es la propia esencia de este valle? Respondía Belcebú con una sonrisa triste, tengo el aspecto ideal que todos esperan para su chanza, su desprecio, para su mirada acusadora, les concedo la oportunidad de ser deleznables. No creas a quien te cuente que estoy ciego, pues solo tengo la vista cansada, y así seguiré hasta que el valle de la parsimonia merezca la mirada clara. En esa mirada apenada había más del anciano que del bufón. Ahora, quisiera hacerte un regalo, Endimión Abraxas. Un traje hermoso, pero no uno creado por mí, efímero y mágico que no podrá acompañarte por los valles, sino uno confeccionado por las gentes. Endimión dio las gracias. Incluso adaptado y cómodo con aquel aspecto salvaje, le agradaba vestir con cierta elegancia, por la mera belleza en sí misma de un traje. Dejándose guiar por el vigía Belcebú, a través del recodo del Leteo, caminaban conversando sobre la experiencia de Endimión, del origen de Lilith, mientras avanzaban sin saber muy bien a dónde. De nuevo, una figura solitaria junto al río, pero esta vez postrada sobre sus aguas.
En la cercanía, percibieron apagados sollozos como solitarios llantos sobre la almohada. Lilith, aun comprendiendo la tristeza, la necesidad de llevarla en soledad, se inclinó junto a él, apoyado sobre sus manos clavadas en las aguas. ¿Qué te sucede? Preguntaba la dama, quizá podamos ayudarte. Aunque pudiese hacer algo, no importa, fui demasiado duro con ella, la voz se iba quebrando a cada palabra hasta que se mordió los titilantes labios a fin de contener el llanto, necesitaba mi comprensión, mi apoyo, pero estaba agotado por estupideces sin valor, fui demasiado insensible con mi niña y entonces, se marchó, triste y sola. Cuando pienso en su soledad muero 1000 veces más de lo que lo ya estoy, soy basura, maldita sea, daría todo por no haber sido así. Ese varón sin cabello finalmente mezcló sus lágrimas con el arroyo, sin intuir la demolición emocional que tales palabras suponían en Endymion, rememorando con ellas la más grande de sus penas. En esos momentos, la rabia le hacía apretar los dientes y le dolía el vientre como tantas veces en vida. Lilith fue consciente, pero no dijo nada. Dime tu nombre y el de tu hija, pidió Endymion, agachándose, para que ese hombre se lo confesara al oído, si algún día la encuentro, le haré saber lo mucho que la has querido. Cuando capuces tu cabeza olvidarás ese daño, afirmaba el sereno bufón, esa pena que te asfixia es amor, a su vez. Lo perderás, en lugar de convertirlo junto a ella. Negó el hombre con apesadumbrado movimiento de la cabeza y entonces su cráneo se escondió en el fluido esmeralda. Sacó su cabeza, sonriente. Sin duda seguía pensando en ella, pero ahora de un modo esperanzador. Te espera un bonito viaje junto a tu hija. Indicaba Belcebú con afecto. No se equivoca, estoy deseando encontrarla para recorrer con ella este precioso mundo. Reconocía antes de alejarse casi trotando de emoción. El diablo pensó en cómo esas aguas suponían un cortés filo, un regalo angustioso. Los sedimentos sobre los que se aposentaba el leteo estaban compuestos de las penas y miserias más profundas de la humanidad. Continuaron su viaje, aunque el recuerdo de la hija de Endymion comenzaba a aflorar, contenido entre conversaciones. No muy lejos del río se apreciaba una pequeña villa a la cual Belcebú se dirigía desde el principio. Estaba compuesta por casas austeras con muro de oscura piedra y paja por tejado, cuyo número supondría medio centenar de viviendas solapadas a talleres. A su vera, predominaba una torre de piedra gris que se trataba de un menguado castillo, sobre una colina, al que se accedía a través del camino polvoriento conectado a la plaza epicentro de la villa. Correteaban las gallinas y los niños roñosos tras ellas. Estos infantes portaban unos blancos gorros en forma de cono sobre sus cabezas, de mayor lustre que su vestimenta. El vigía trataba de hacer memoria mirando de un sitio a otro hasta que una sonrisa delató el éxito de su propósito, andando al instante hacia un taller colindante a una casa donde 4 mujeres de mediana edad cosían. Podría ponerme a explicaros durante un inacabable rato lo que preciso, el motivo, escuchar objeciones, su opinión sobre lo impropio de esas ropas, comentaba Belcebú a las señoras del taller, patidifusas tras ver entrar a aquellos estrambóticos desconocidos en su sala, pero admiro demasiado la habilidad que demuestran como costureras como para desear, tras ello, que os cosáis los labios. La araña con su fino hilo. Teje el tiempo de la luna. Y su manto, un blanco filo. Donde el astro atrae su cuna. Los versos impactaron en las costureras como una revelación exigiéndoles premura. Tejían con la velocidad de un rayo que porta la aguja y no les permite ni el pestañeo. En sus cabezas coronaba el mismo gorro picudo portado por los niños de las callejuelas. Entretanto, el vigía les pedía a sus acompañantes que aguardaran en el taller mientras se ausentaba unos instantes. Al poco de regresar, las mujeres daban los últimos bordados a la indumentaria que su vigía les indujo a confeccionar. Terminada la labor, el bufón regente les indicó con un gesto cortés que debían colocar tal traje en el casi desnudo Endymion. Dispuestas y dichosas, levantaban los miembros del diablo a fin de vestirlo cual amo perezoso. Agarraban las piernas de un Endymion, incapaz de hacerles entender que podía vestirse por sí mismo, colocándole unas calzas oscuras antes de unos delicados botines. Tras ello, un jubón lapislázuli sobre el torso y, encima de este, una coraza hermosamente bordada de cuero casi negro. Finalmente, una capa púrpura, con capucha, en cuya tela aparecían bordadas pequeñas lunas menguantes de color dorado repartidas por toda ella. Una indumentaria extraña, mística, como sacada de un cuento. El diablo volteó con ella,
hizo a la capa danzar. La observó detenidamente hasta que se inclinó con gentileza, hacia Belcebú y las costureras, en agradecido gesto por un presente que le agradaba. El vigía vociferó una carcajada de satisfacción por el acierto. La imagen de un rudo bigotudo tras la puerta hizo al vigía dar un respingo. Acercándose ligero recogió lo que éste le traía y, con unos golpecitos en el brazo y una sonrisa grata, lo despachó de nuevo a sus quehaceres. Uno de los objetos se trataba de un colgante plateado con un cristal ovalado primando con su intenso color magenta y opaca estructura. El vigía coló, por la oquedad de la pieza, un pañuelo lila tejido por las costureras y se lo concedió a Lilith como presente, la cual aceptó gratamente antes de rodeárselo en el cuello con el cristal magenta colgando sobre su vestido. El objeto restante lo acercó hasta el diablo. Elegancia incluso en el combate, Endimión Abraxas. Aunque estas ropas o este sable no sean propios de tu tiempo, considero que los lucirás de maravilla, acostada sobre las manos del vigía, una fina espada, ligeramente curva, del color reluciente de las doradas lunas de su capa, es un presente que te entrego de buen grado. Ni imaginas cómo induje a vestir a otros gobernantes a los que no guardaba ni pizca de simpatía. Algunos gobernaron y pisotearon medio mundo pero, en el Valle de la Parsimonia, vistieron como un polluelo. Me alegro, entonces, de ser de tu agrado, bromeaba Endimión, ni tan siquiera el verso, hasta ahora, se ha atrevido a juntar plumas y cuernos. El viejo rey hizo reír a Lilith, que hasta ese momento no había escuchado broma alguna venida de él. Endimión enfundaba la espada, ligera y formidable. Con esa indumentaria, el diablo empezaba a parecer el rey legendario que una vez fue. Portentoso traje, pareces un hechicero, afirmaba Lilith en lo que era un cumplido venido de ella, antes tenías el aspecto de un esclavo en las minas de mármol, pero bastaba con observarte un poco para que tus modales dejaran claro que eras mucho más que eso. Ahora me encuentro con una espada en el costado cuando siempre mostré mayor eficiencia diseñando murallas que protegiéndolas. Se sinceró Endimión. Retornaron a las calles, y las costureras a sus hiladas acompasadas, como si nada hubiese sido con ellas instantes anteriores. Los lugareños de un sitio para otro, algún beodo transitando de costado por las paredes, niños que pasaron de incordiar a gallinas para perseguirse con malicia, un hombre agarrando con dureza la muñeca de una mujer antes de conducirla a la soledad de una callejuela donde obligarla a golpes a entrar en su razón. Violencia, injusticia, miseria humana en resumidas cuentas a ojos de Endimión, que se agarraba de nuevo el vientre. Tanto salvajismo y tanta inmundicia en todo el valle ocurre esto. Preguntaba Endimión, provocando un suspiro en gracia de Belcebú. Si tu pregunta es si yo, como vigía de este valle, soy el causante de tal situación, debo decirte que no es así, ni yo les he indicado dónde deben asentarse, ni con quién convivir, explicaba Belcebú, aunque sí permito que todo esto ocurra. Les dejo ser como ellos decidan ser. Pudiendo marcharse porque dejarse agredir, o llevar una vida mísera un segundo más. No comprendía Endimión. Por espantoso que llegue a parecer, tanto agresores, como agredidos, consideran en su interior, que esta es la vida normal, natural, imposible de variar porque, debe ser, que algún tipo de razón cósmica sentencia, o simplemente su propia falta de criterio personal, que así son las cosas invariablemente y cualquier otro modo de ver el mundo, de vestir, de proceder, es considerado motivo de burla o de herejía. Es instintivo, irracional, no son así a conciencia. Precisamente, ahí radica el problema, le hacía ver el vigía, existen 1000 sitios como este, otros millones semejantes a otros tantos diferentes. El recién llegado al valle avanza y, sin ser consciente, acaba en el lugar a donde cree pertenecer. Son lo que les indujeron que debían ser, como a todos claro, pero en su caso su voluntad no opuso mucha resistencia, continuaba Lilith, esclavos de su tiempo, de sus circunstancias, como lo habrían sido de cualquier otras. Cuando sean conscientes de ello, se irán, de este lugar y de este valle. Yo no puedo indicarles cómo pensar, cómo ser, pues se convertirían en mis siervos y no imaginas cómo detesto a los siervos, indicaba Belcebú, mi tarea es permitirles tales cosas, ser lo que les plazca y, a la vez, les motivo a cavilar convirtiendo a mis moscas en falsos visitantes que portan historias y libros para todos aquellos que nunca han oído hablar de un mundo distinto al que han conocido. Un mundo enteramente libre, reflexionaba Endimión antes de reír y alegrarse la expresión de su rostro,
me alegro de encontrarme en una realidad a la que no me siento obligado a enfrentar, que se mejora por sí sola. Yo también me siento liberado. Uno no se transforma en lo que afirma que puede ser, y menos en este valle, indicaba Lilith, el abismo atrapa lo que te identifica en lo más hondo, lo saca a flote, y permite aflorar la verdadera naturaleza, la que se obstaculiza y censura en vida. Entonces resurge la auténtica pretensión de cada individuo. Si tal pretensión supone asemejarse a otros a los que se admira o envidia, el valle de la parsimonia te mantendrá cautivo. Todos guardamos un mínimo de mimetismo con el resto en vida. Los propios acentos son prueba de ello, aunque en el abismo todos nos expresemos con la lengua celestial, explicaba Belcebú, en resumidas cuentas, el valle de la parsimonia sabe identificar cuando una persona posee un conjunto de gustos o pensamientos procedentes de su propia idiosincrasia y cuando su comportamiento es gregario. Mientras posterguen su conducta influenciable, no dejarán surgir su verdadero ser, prolongando su estancia bajo mi mando. Este valle considera pecado el aferrarse a una tendencia, adueñarse del hábito ajeno, puntualizaba Lilith, valerse de las actitudes y apariencias consideradas como diferentes, que confrontan a la tendencia, también es pecado. No deja de ser una falta de criterio. Me fascina cuando un niño se adentra en el bosque y al encontrar una vara llega a considerar que es el dedo amputado de un gran mago, o aquellas personas que viajan a montañas que no esperan visitantes, explicaba Belcebú con entusiasmo, ¿lo comprendes? Su voluntad es única en ese instante, el individuo resurge. Quisiera encontrar una de esas montañas sin nadie, evitando las miserias que aquí se solucionan por sí mismas. No quiero verlas, no quiero saber de ellas ni un segundo más, ideaba Endymión mientras ellos le sonreían con un cinismo solapado, deseo que el abismo me permita desvincularme de aquel que fui. El abatimiento y desazón del anciano que porto se mezcla con la vitalidad de mi carne rejuvenecida. El tintineo de los cascabeles colgados por el cuello del poderoso bufón cesó la conversación cual estruendo que rebaja su canto. Oh, cascabeles, así que alguien perdió su libertad. Conducime hacia el gorrión, expresaba Belcebú mientras avanzaba, bastón al hombro y pausadas zancadas, siguiendo un sonido imperceptible para el resto. Endymión, mis cascabeles y mi traje no son simples adornos de humorista nunca, yo no comercio con el valioso humor, semejante grosería no va conmigo. El traje expone el poder de un monarca místico, que cualquiera en este lugar debiera reconocer. Avanzaron como sabuesos hasta que un griterío evidenció el final del rastreo. Junto a la pétrea picota en la plaza de la villa, se encontraban dos mujeres jóvenes cuyos cabellos nocturnos destacaban al tener aprisionadas muñecas y cuellos entre dos tablones, impidiéndoles sacar las manos y la cabeza. Verduras lanzadas por el populacho impactaban contra el tablón y a veces en sus caras antes de resbalar hasta el suelo. Otros observaban atónitos debido a la escena. Frente a ellas, las largas patas de un caballo montado por un joven de gran semblante que portaba el yelmo junto al costado cuyo metal se solapaba al mismo cono blanco que todos lucían. Soltadnos, somos libres, libres. Gritaba coléricamente una de ellas mientras se agitaba como una fiera causándose heridas mientras los vecinos se echaban las manos a la cara. Pazguatas, es obvio que en vuestra naturaleza anida el demonio, afirmaba el apuesto varón sobre su caballo, ¿a dónde creéis huir si vuestro lugar es este? Estoy harta, quiero irme tan lejos, pronunciaba la otra presa, cayendo lágrimas de sus ojos azulados. Preparad la hoguera, prima purificar sus almas. Ordenaba el caballero sin mucho énfasis. Señor, Belcebú se dirigía al caballero y entonces éste fue consciente de tres presencias extrañas a las que observó con desdén. Artistas, debo entender, el jinete supuso estar ante un arlequín, una anomalía y una bailarina, ¿qué deseáis? Vos es observador, somos artistas ambulantes y nos preguntamos si podríamos usar a una de esas señoritas para nuestro espectáculo. Preguntaba Belcebú. El conde ha ordenado que solo el fuego se valga de las brujas. Pedimos parlamentar con su señor. Añadía Lilith. Las palabras generaron una risilla en el caballero a la que siguieron risas entre los pueblerinos presentes. Actuad, coged las monedas, y marchaos. Finalizaba el jinete y volvía a colocarse el yelmo, que ocultaba su cráneo, ridículo con el solapado cono blanco en las sienes, e imponente sobre el corcel. Unas manos imprevistas agarraban al caballero por el costado antes de arrojarlo contra el suelo, quedando conmocionado. No se puede parlamentar con la escoria. Afirmaba un Endymión enfurecido que se agarraba con fuerza del vientre.
La situación anómala retorció lo esperado por los allí presentes. Inquietos los lugareños, comenzaron a moverse como si el suelo quemase sus pies. Vestidos con sus harapos y mugre avanzaron amenazantes hacia Endimión y el afligido caballero. Mi señor. Alarmados, se acercaban al golpeado jinete a fin de socorrerlo. Dios santo, es horrible. Endimión arrastró hacia su lado el cuerpo debilitado del caballero antes de que los exaltados pueblerinos pudiesen llegar en su auxilio. La mano izquierda lo colgaba en el aire recordando a aquellas fieras que sostienen la presa entre las fauces. Los ojos eran más conscientes que nunca del aspecto demoníaco de aquel artista ambulante. Venís espantados a socorrerle cuando poco antes no movisteis un dedo por aquellas chicas a punto de arder. Exclamaba Endimión a los lugareños, os veo a salvo e imagino a Ícara agonizando entre llamas, mientras muchos como vosotros lo aplauden y jalean entre latigazos dados por los nuevos amos y, sin embargo, he demostrado que el vuestro es un simple trapo en mi mano y sus siervos debierais ser puestos en la pira. Mi ciudad se hizo ruinas por no convertir en ceniza a aquellos que lo merecieron. Resurge tu naturaleza, Endimión, no puedes mentirte, no puedes querer ser otro en el abismo, porque el diablo que siempre has sido alimenta tu rencor cuando presencias injusticia, afirmaba Lilith sabedora de que ese momento llegaría tarde o temprano. Si continúas moderando tu rabia cruel causarás que las entrañas te sigan ardiendo en la muerte. En gesto presto, volteó su capa púrpura marchándose por el camino conectado a la plomiza torre, con el caballero exhausto preso en su garra de halcón. El vigía Belcebú le acompañó alegre sin decir palabra. Al llegar a las faldas del castillo, 2 centinelas protegían las puertas y la imagen del caballero arrastrado como una res les puso en guardia. Sus cuerpos moraron el suelo cuando el filo dorado aguardando en el costado del diablo trazó una línea roja antes de volver a enfundarse. Tras empujar la puerta de pesada madera, encontraron unas escaleras angostas hundidas en la penumbra. Separadas antorchas mostraban la existencia de los escalones, los cuales subían entre balbuceos del caballero. En la cima de las escaleras comenzaba un pasillo entre muros de fría piedra y estancias cerradas a sus lados. A su extremo, una puerta, arqueada en su superficie y de mayor envergadura que las anteriores. Los 3 se dirigieron hacia ella, musicalizando el trayecto con el golpeteo de las pisadas hasta que risas al otro lado de la puerta generaron mayor sonido. En cuerpo del caballero, arrojado con violencia, abrió la puerta como saludo para los presentes en la sala que pararon en seco sus risas y jolgorio concentrado en una larga mesa de madera donde comían y bebían. La inconfundible amenaza provocó que el más impetuoso de ellos se dirigiera con bravura hacia Endimión sobre el que lanzó un mandoble fatalmente fallido pues el veloz diablo supo colocar su vaina entre el pecho y la espalda del valeroso noble. Un par inoperativo sobre el piso alfombrado y otros 6 incrédulos sentados sobre sus sillas. Hombres y mujeres, todos nobles, falsos propietarios del castillo y de esas tierras, y con semejante sombrero cónico al de los siervos de la villa. Entiendo que el único valiente de entre vosotros se encuentra desangrándose a mis pies. Las palabras de Endimión enfurecían a los comensales que no se atrevían a retarle. Son demonios. Gritaba una de las damas antes de taparse los ojos. Antes de acercarme a la mesa y despedazaros os propongo otra opción, el suicidio, pronunciaba Endimión y sus palabras les helaban la sangre, de entre vosotros deberéis elegir a quien posea el alma más negra y podrida. No os será necesario debatirlo, ni acusaros de ello, pues sin duda sabréis quién de entre todos lo es, incluso aquel que lo sea lo sabrá y entonces tendrá que suicidarse. Yo no soy piadoso con escoria como vosotros, os parecéis a demasiado si es vuestro compromiso con la vida misma el abandonarla pronto. Sois basura y acabaréis como tal, quizá yo también acabe igual, pero es únicamente un quizás, tengo la oportunidad de alcanzar otro devenir, pero vosotros no. Estáis demasiado llenos de la porquería que da sentido al ser que os mueve. En aquella sala templada por la chimenea, de blasones colgados de sus paredes y dicha cercenada, cualquiera era consciente de morar entre los muertos y del temor al dolor, a la acusación de los suyos, de sus iguales, la vergüenza de ser señalado. Los nobles titubearon, luego trataron de negarse mostrando entereza, hasta que el diablo caminó en silencio a su lado para coger la silla libre del ensangrentado caballero y sentarse frente a ellos en la mesa. No se preocupen, señores míos. Ante la tragedia del vivir, el espejismo del espectáculo. Anunciaba Belcebú con aparente indiferencia en mitad de ese momento de terror, mientras sacaba unas bolas para hacer malabares, fingía tropiezos hilarantes y se levantaba de nuevo para posarse como un artista frente a su público espantado.
La bizarra estampa de Endimión, Augusto frente a la mesa, y la bizarra escena del todopoderoso bufón actuando tras él. Él es el más perverso de todos nosotros. Aterrada, una de las jóvenes damas acusaba a un varón hediondo y barbudo. ¿Cómo te atreves, pécora? El varón mostraba la rabia de un perro. Le he visto torturar con una crudeza insólita. Otro hombre secundaba a la joven. Cínico, tú también torturaste. Pero tú disfrutabas. Al unánime, un elegido, que se sentía fuera de su manada, expulsado, como infecto. Levantado de la silla, unos le apartaban la vista como si tal persona ya no existiera para ellos y el resto le miraba exigente. Me niego a obedecer a un demonio y menos para salvaros. Les gritaba sin que esto les hiciese cambiar de parecer. Endimión preveía la escasa generosidad de renunciar a la vida, a la movilidad en el valle al menos, por ello le señaló la ventana sin pronunciar palabra. Entendieron pronto la sugerencia, incorporándose como caníbales tras el elegido. Forcejearon, se insultaron y acusaron, pero su cuerpo fue atrapado y conducido hacia la ventana por donde lo arrojaron. Tras el viaje en picado, los verdugos quedaron en un alterado silencio. Nació un alivio tras librarse y tras sincerar sus pensamientos. Uno más, indicó Endimión, quien le siga en perversión deberá correr su suerte. Un último suicidio, un último asesinato. Os doy mi palabra. Cavilaron nuevamente, y el nombre aparecido en sus mentes pertenecía a un varón que no se atrevían a señalar. Se ríe de la desgracia de sus siervos. Acusaba este varón, antes de ser acusado, señalando a la más joven y vulnerable. Mentís, nunca hice tal cosa. Por supuesto que lo hiciste. Una tercera voz avalaba el infundio, cual lobo tras una cierva herida. Defenderse de las patrañas sirvió de poco cuando su fuerza fue incapaz de evitarle un empujón hacia el vacío. Endimión se aproximó a la ventana y los nobles corrieron a agazaparse a una esquina. Pero el diablo tenía palabra y no les dañó. Observó a un grupo de soldados ante los 4 cadáveres a faldas de la torre. Señalaron la ventana, al propio Endimión impasible asomado a ella, y entonces jalearon el ataque antes de subir raudos los escalones para salvar a sus señores, a sus amos. El espectáculo no da más de sí, indicaba el vigía Belcebú mientras se inclinaba agradecido a un público con los ojos cerrados, intuyó la caída en desgracia de este feudo. Belcebú caminó hacia la ventana para saltar sobre su nube viajera que le esperaba. El diablo obró semejante. Siendo 6 no me habéis atacado al temer mi poder, y por el mismo hecho muchos siervos nunca se os rebelaron, explicaba Endimión a esos nobles mientras la nube se separaba de la torre y los primeros soldados no conseguían alcanzarles. No pretendía que aprendierais una lección, solo aterraros. Poder del rayo oscuro. Veloz cruza en el cielo. Somete la torre al suelo. Haz de su piedra un sendero. Bajo el cielo marino surgió un rayo negro cual lanza impactando en la torre. El relámpago nacido del golpe cegó de oscuro la vista de Endimión, asustado por el inmenso trueno que vino después. Al recuperar la visión, contempló la torre precipitarse como rama quebrada. El verso negro es mi poder, explicaba Belcebú mientras ambos contemplaban el derrumbe, fuerza colosal concedida por Luzbel, regente del abismo. Con ella he tumbado 1000 torres como esta, palacetes de la opresión, pero siempre las reconstruyen. Me reconocen, saben que volveré, pero prefieren creer que solo soy un mal sueño. Me entristece la persistencia de la humanidad. Bajo la nube corrían los lugareños hacia el castillo, dispuestos a restaurarlo de inmediato. Las últimas palabras del vigía resultaron un desalentador presagio para ambos. Las piedras eran separadas, la materia desguazada de los cadáveres se reunificaba con lentitud, la monotonía perpetraba su retorno, mientras la nube continuaba hacia la plaza, alejándose de aquello. Al apearse, Lilith les esperaba conversando con las 2 señoritas presas. Es hora de liberar esos ojos azules tan hermosos. Indicaba el alegre Belcebú a una de ellas. Abrió el candado y, libre de su prisión, la chica rotó sus articulaciones mientras Lilith y el vigía se alejaban sin más. Endimión y la liberada aguardaban junto a la presa restante. Vigía Belcebú, ¿no debemos liberarla?, preguntaba el viejo rey. A diferencia de la chica con ojos de zafiro, su amiga porta el gorro cónico en la cabeza, señalaba Belcebú y el diablo caía en la cuenta en ese momento, auxilio a esclavos, no a siervos. Tú puedes actuar como consideres,
pero mis cascabeles no suenan por ella. Ambas cayeron presas cuando la liberada retornó a su vieja villa con el propósito de convencer a su amiga de que debía cuestionar su realidad, como así lo hizo, aferrándose a la nueva realidad que le traían. Contaba Lilith que había conversado con ellas, suéltala del yugo, pero, de momento, solo una de ellas podrá superar el valle. Amar, sin entender. Entender que llevo un solo poema en los labios. Como no me cabe la vida entre las manos, que el amor es cierto como una lágrima está toda junta y que no hay monstruo más negro que el horizonte de niebla que llevas dentro, pues somos lo que amamos como sangramos de donde venimos y yo vengo de a donde la derrota ablanda a los hombres como el vino ablanda el pan y el eco de la pérdida es tan lento y son tan laxas las cadenas y tan cómodo el tedio que la esclavitud se llama bienestar. Pero aún queda tiempo y aún sangre para hacernos impronunciables.